número 125 del Grupo de Interés Cultural, programada para el día 9 de agosto a las 6 de la tarde. Es un tema muy interesante, el impacto de la neuropolítica en la política del futuro. Nuestra invitada de hoy es la doctora Priscila Celedón Consuegra y nos va a hacer la moderación José Luis Ramírez. Voy a permitirme leer parte del currículum vitae de la doctora Priscila Celedón, que es consultora, analista y coach política. Es abogada, magíster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana y doctoranda en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. La doctora Priscila se ha desempeñado en varios campos, en el primero en calidad de consultora de gobierno y de asuntos territoriales ambientales. Ha intervenido en más de 30 campañas políticas entre territoriales y nacionales, donde se ha encargado de estrategias, investigaciones en temperamento político, comportamiento electoral, encuestas, y ha diseñado alrededor de 20 programas de gobierno. Trabajó en escenarios claves de la política de alto nivel como asesora en la Cancillería de Colombia, asesora en la Asamblea Nacional Constituyente y en instituciones nacionales de gobierno. Ha construido relaciones internacionales con más de 10 países del mundo y con varias agencias de Naciones Unidas y bancos de desarrollo enfocados en la gestión de cooperación internacional para territorios locales. Asesoró y participó activamente en el manejo de crisis de varios gobiernos, planteando metodologías innovadoras para superarlas de forma exitosa. Ha capacitado en temas de gestión pública a más de 190 alcaldes electos. Ha asesorado más de 20 proyectos futuristas que requieren alianzas público-privadas. Ha intervenido en la gestión de gremios y grupos con intereses comunes para el logro de objetivos. Ha sido publicada por CEPAL y otras instituciones internacionales. En calidad de analista política, conferencista y docente, ha sido y es profesora de varias universidades en Colombia, como la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes, docentes de la Universidad del Norte, de la Fundación Universitaria San Martín, de la Universidad del Magdalena y la Universidad de la Costa. Ha dictado conferencias presenciales en paneles en más de 20 ciudades y territorios del mundo. Desde el año 1991 hasta hoy ha escrito artículos de análisis político publicados en diversos medios y publicaciones especializadas. En calidad de coach política y entrenadora de líderes, ha entrenado más de 100 políticos, directivos, empresarios, mujeres y líderes desde el año 2006. Fue coach de la directiva de la Universidad del Atlántico. Ha hecho muchísimos talleres de entrenamiento, metodología, diseño metodológico, taller de coaching para el buen gobierno, taller cómo gobernar en forma exitosa, taller equipos políticos eficientes. Bueno, tiene una hoja de vida espectacular. Muchas gracias, Priscila, por acompañarnos hoy. Sé que va a ser muy fructífero esta reunión y le quiero pasar la palabra a José Luis Ramírez para que nos cuente un poquitico cómo va a ser la metodología, y gracias a todos los asistentes. Hola Jorge, muchas gracias de nuevo por la invitación, muy especialmente a Priscila por estar aquí acompañándonos esta noche. Es que justo cuando se habla de este tema de neuropolítica, y más aún en un espacio que inicialmente fue pensado y diseñado para médicos, se podría pensar que tiene que ver con los elementos de la neurología
aplicados a la política, que no es, y ya Priscila va a comentar eso precisamente porque lo más complejo es que le hicieran ya algunas preguntas de los eminentes galenos, entre ellos Enrique Osorio, que nos acompaña, que hubiera sido muy interesante hablar más de los temas médicos. Pero más allá de eso, sí tiene de todos modos una vinculación con estos elementos de el pensamiento y la forma en que a través de las redes sociales y a través de los distintos mecanismos que existen hoy en día a nivel de esta revolución tecnológica, se puede incidir de manera directa en las personas distintas, en su forma de pensar y de actuar. Sin ir muy lejos, pues hay que recordar que en el año 2016 hubo una participación muy activa a través de redes sociales para incidir en personas en distintos lugares del mundo en procesos que fueron muy importantes. Entre ellos estuvo el tema de la elección de entonces candidato Donald Trump acá en los Estados Unidos. Están los documentos que prueban que en efecto hubo una participación activa, sobre todo de hackers rusos y chinos, especialmente rusos, para manipular a través de redes sociales a los votantes. Y si eso sucede con la mayor democracia del mundo, que tiene, creemos, los mejores sistemas de prevención, y eso puede incidir en el resultado de la elección de un presidente, pues ya sabemos dónde pueden terminar las cosas. Por el otro lado, podríamos tener en cuenta lo que sucedió en Gran Bretaña y el famoso Brexit, en el cual a través de mentiras que fueron repetidas permanentemente durante esa campaña, se llegó a un resultado concreto, como fue la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y podrían darse más ejemplos para ambientar un poco esta importante visión y trabajo que está haciendo de forma muy activa Priscila y que forma parte de su trabajo de tesis doctoral con la Universidad Complutense de Madrid. A pesar de que ella tiene las referencias, el conocimiento y ha recopilado muchos de estos temas a nivel internacional, se ha basado esencialmente en temas como Colombia y este último proceso electoral, y hay unas cosas que realmente son sorprendentes. Yo tal vez la primera aproximación que tuve a estos temas fue hace unos 15, 18 años que leí un libro de George Lakoff que se llama No pienses en un elefante. Y la fórmula es tan sencilla como eso. Cuando uno le dicen no piense en un elefante, lo primero que uno piensa es en un elefante. Y es como la comunicación política y la neurociencia van estrechamente vinculadas, y cómo hay personas y profesionales que se dedican permanentemente a estar detrás de este tipo de informaciones y cómo eso incide en el comportamiento político de las personas. No sé si dije las cosas completamente al revés, pero ya va a ser Priscila la que nos aclare, y la metodología, la de siempre. Priscila hace una presentación inicial, luego abrimos a preguntas y a comentarios. Abajo de sus pantallas, donde aparece el icono de reacciones, pueden poner la mano quienes quieran levantarla para hacer una pregunta directa, y quienes prefieran formularla a través de la sección también del chat acá abajo, y procederemos a hacer la pregunta correspondiente a Priscila. Priscila, entonces de nuevo, mil gracias por acompañarnos. Espero que la voz te pueda acompañar porque estás precisamente saliendo de una amigdalitis, pero por favor, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches para todos y todas. Y bueno, fuera de decir que ya no soy catedrática, lo hice en todas esas universidades, ahora esporádicamente algunas conferencias, pero estoy más centrada ya como estudiante y en el desarrollo de entrenamientos, ¿sí? Y de análisis político que tratamos de que sea innovador. Entonces, no se hable más. Gracias por todas las palabras, y arranquemos con abrir la pantalla y compartirla para que tengamos todos la misma imagen. ¿Allí se ve bien? ¿Se está viendo bien? Perfecto, gracias. Perfecto.
Bueno, entonces vamos a hablar del impacto de la neuropolítica. Es un impacto que está con nosotros, que vive casi que con nosotros. Y este impacto de la neuropolítica ahora con la pandemia lo vivimos completo y acabamos de salir de una campaña que tuvo mucho de esto, de todos lados, y bueno, de todos no, pero de un buen número de lados. Y por otra parte, en este proceso está ahora mismo, por ejemplo, lo que estoy viendo sobre la Constitución de Chile. Estoy haciendo un seguimiento también y se está pudiendo notar eh, cómo va estos efectos y qué se puede esperar. Esto es una frase que me pareció importante porque realmente los científicos pues tienen una obligación, hacer ciencia, ¿sí? El uso de ese conocimiento va a estar bajo el control de la sociedad. Yo creo que es el principio que se transgrede más en los últimos tiempos en muchos temas. Y no quiero ni pensar cuando llegue a nivel tecnológico el metaverso. De eso probablemente hablemos al final, pero este es el asunto. Cómo la sociedad controla, comprende, primero comprende, entiende, sabe cuál es el buen uso de un conocimiento, cómo lo puede volver muy positivo para las sociedades y cómo realmente termina muchas veces el conocimiento en manos de unos pocos, ¿sí? Que casi que lo secuestran y digamos que no es una responsabilidad única de un solo grupo, sino digamos que es un dejar hacer y esa información en manos de unos pocos termina causando mucho daño a nivel del mundo. ¿Sí? Vamos a hablar de un tema que evidentemente no me puedo volar, ni mucho menos el tema de los neurocientíficos. De hecho, la neurociencia tomó fuerza en los años 90, entre los años 90 y comienzo de este siglo, se ha hecho la mayor inversión para conocer el cerebro humano. Entonces, en esa medida, se ha dado todo un proceso en donde ya los neurólogos lideran, por supuesto, sin embargo han surgido una cantidad de ramas, es como si hubiera abierto una caja de Pandora, entonces hay demasiados elementos y ha tenido que prepararse mucho más equipo humano, muchos más profesionales que vienen de diferentes ciencias y han comenzado a darle desarrollo a los descubrimientos que arrancaron desde los neurólogos. Esto es muy importante porque todavía esto es enorme. Cada vez que encuentran algo, los neurocientíficos en diferentes puntos, surgen nuevas y nuevas cosas. Por supuesto, los grandes anhelos no son unos anhelos médicos, son los anhelos de resolver las enfermedades importantes, el Alzheimer, el Parkinson, las enfermedades mentales, sigue siendo una base importante, trascendental y prioritaria. Sin embargo, es como si al abrir esa caja de Pandora se salió de las manos y hay tanto por hacer que hay muchos nichos trabajando ya diferentes temas. En ese sentido, pues traté de hacer una primera mirada. Ya la palabra neuro acompañada como prefijo está siendo un prefijo enorme que supera mucho más de las neurociencias que señalamos aquí. Quise hacer una agrupación que sigue siendo corta para lo que contiene. Por ejemplo, en temas de neurociencias clínica, molecular y celular, está todo el tema de neurobiología, todo lo neurofisiología, neurogenética, neuropsiquiatría, y pequeño error, y todo lo que se viene trabajando en estos temas. En la parte cognitiva, los más conocidos está el tema de la neuroeducación, de la neuropsicología, de la neurolingüística, del neurodesarrollo. En los temas de comportamiento, que estaría la neuropolítica, está también todos los temas de neurofilosofía, neuroeconomía, neuromarketing. Ya vamos a hablar lo delicado de este tema del neuromarketing.
de la neurosociología, de la neuroteología y muchos más temas. Y ha surgido, lo dejo aparte, porque es un tema transversal, los filósofos en el desarrollo de todos estos descubrimientos de neurociencia han surgido un grupo grande que venía de trabajar la bioética y que ha decidido conformarse y consolidarse a nivel mundial en el tema de la neuroética, o sea, cómo realmente todo lo que está surgiendo, normativas, estos procesos que van a cambiar normativas, van a cambiar la institucionalidad, hay muchos elementos que están surgiendo aquí que requieren una mirada desde la ética. La ética va a cumplir un papel fundamental, ¿sí? Lo está comenzando a cumplir. Yo pienso que los descubrimientos, todo esto, como ha sido tan extendido, como ha superado mucho más de aquellos primeros grandes centros de investigación, sino que se está haciendo trabajos en muchísimas universidades del mundo, está, digamos, no pudiendo alcanzar la dimensión que requiere. Y este es uno de los temas claves. Y cuando hablamos muchas veces de neuropolítica, y como diríamos, cuando lo hablamos como un elemento en grande, necesariamente debemos acompañarla de la neuroética, ¿sí? Porque es clave. Esto es como para dar una mirada que se queda corta, como digo, del tema. En todo caso, en este tema en el eje del, disculpe, que quería colocarle, en el eje del debate y en el avance del fundamento empírico de los neurocientíficos está una afirmación para el tema de la neuropolítica muy importante, que es la que desde hace 3 siglos, más o menos, hemos estado desde el siglo de las luces, desde toda la ilustración, la razón, ¿sí? Hemos estado pensándonos a nosotros como unos seres humanos prioritariamente racionales, ¿sí? Entonces, el gran cambio que evidencia el trabajo que vienen haciendo los neurocientíficos es que realmente nos ven como unos seres prioritariamente emocionales. Y a partir de esas emociones es que se da lo que plantean los neurocientíficos, es que se da el proceso de justificación racional, pero que primero se surge la emoción. Y para esto están trabajando con diferentes elementos. Entonces, para la neuropolítica, que ya para centrarnos en nuestro tema, estudia el funcionamiento del cerebro político para comprender el pensamiento político y el comportamiento político como procesos emocionales e inconscientes, ¿sí? Entonces, ¿qué se está utilizando para llegar a propuestas, a planteamientos que están chocando, por ahora chocan profundamente con la ciencia política, a propósito? Ya vamos a ver cómo no es que no hay una labor armónica ni de luna de miel entre la ciencia política y la neuropolítica. Los neurocientíficos están utilizando sus tecnologías, las resonancias magnéticas funcionales, el electroencefalograma de hace tanto tiempo y dispositivos eye tracking. Los aportes de la neuropolítica, para ponerlo en general, estos aportes que se están dando a través no de neurocientíficos, en muchos casos, en una gran mayoría, no de politólogos, no de sociólogos, están llegando a través de publicistas y de expertos en lo que ellos, ya vamos a ver, el término que están utilizando, que es de neuromarketing, que son los expertos en neuromarketing, y a partir de allí están incidiendo en los escenarios políticos, especialmente en las elecciones. Eso está siendo devastador para todos los candidatos de en una campaña, devastador en cuanto a
a casi que es como una guerra paralela que se observa en las redes sociales, pero es una guerra paralela absolutamente brutal, ¿sí? Que busca incidir en el comportamiento político y especialmente en el comportamiento electoral del ciudadano. Esto tiene unos efectos nefastos, ¿sí? Nefastos para realmente el diálogo, para los debates, para el aporte, ¿sí? Muchas veces no se sabe qué es cierto y qué no es cierto, y hay un gran número de personas que están aparentemente en medios formales que también están participando de esta situación casi que de una guerra paralela a los procesos electorales que deben ser normales y que podrían utilizar las redes sociales, pero no en la forma como está ocurriendo. Ya tenemos el caso de Cambridge Analytica, que se expresó lo que pasó. Nosotros también vivimos un proceso como este en 2016 y lo hemos vivido en las campañas, ¿sí? Todavía está demasiado reciente lo que hemos vivido y lo que implica ese desgaste, lo que implica ese choque, esa afectación en polarización que está pasando para nosotros, ¿sí? Esto normalmente, el identificar la importancia de las emociones como definitivas en la toma de decisiones del voto, ¿sí? Ojalá fueran todas las emociones, y si uno lo ve en una plataforma de inteligencia artificial puede ver más o menos las 12 emociones principales del ser humano, cómo se van moviendo. Sin embargo, los que están utilizando de la manera inadecuada estos nuevos conocimientos, los utilizan, como les digo, en todo lo que son redes sociales, en las infotecnologías masivas, de una manera para generar especialmente miedo y odio. Ya lo vamos a ver también. Y entre más claridad se tenga de la población, es decir, si a esto se tiene una muy buena base de datos, entre más grande y más preparada la base de datos, pues la incidencia es mucho más fuerte. Los expertos más o menos señalan que con 70 datos por persona, el nivel de hipersegmentación es altísimo. Pueden saber muchísimo más de lo que uno se puede imaginar sobre quiénes somos y cómo actuamos. Entonces, ese es como el panorama. Voy a ir mostrándoles algunos de los temas principales en los que se ha avanzado a nivel de neurociencia. En cuanto a neuropolítica, están los estudios del impacto del rostro en el cerebro, adelantados por Alexander Todorov, que dice que la toma, o sea, han hecho todo tipo de pruebas y se han dado cuenta que para predecir un ganador a partir de la forma del rostro y de un trabajo que no demora una décima de segundo, o sea, es milisegundos, ¿sí? Se puede identificar qué empatía, cuál es la primera impresión de un candidato, y a partir de allí han adelantado varios estudios, cientos de estudios en diferentes partes del mundo con estudiantes, en donde les pueden mostrar rostros de candidatos de otros continentes y pueden tener un grado de acierto bastante alto. Está el tema de la toma de decisiones. Uno de los grandes es el doctor Antoine Béchard, que se refiere a que la toma de decisiones del voto se puede asimilar, dice él, a la compra de un cereal en el supermercado. Entonces, esto es bastante particular. Él dice que realmente está marcada por las emociones, ¿sí? Si me gusta, me parece chévere, me parece simpático, me alegra, me produce determinadas emociones, ¿sí? Pero al mismo tiempo yo después hago un trabajo racional. Ah, sí, entonces yo justifico mi decisión emocional y pareciera que es totalmente racional,
Sí, me parece que es la persona indicada, me parece, pero realmente está basada en las emociones, ¿sí? Que van a guiar nuestras conductas y que nos van a invitar a actuar. Segundo. Los potenciales votantes entonces reaccionan a los estímulos de carácter político asociados a las emociones. Esto estaría muy bien, pero no solamente se predispone en una forma favorable, pero también a una negativa, ¿sí? Si a mí se atacan, si la persona no genera la empatía, si además hay un grupo que va a requerir una posición agresiva porque ya lleva adentro, está buscando ese sesgo, entonces va a acercarse más a este tipo de discursos, como también hay unos nuevos estudios que ya vamos a ver, que tiene que ver con la parte biológica, con la neurobiología. Este fue un análisis que se hizo, un estudio interesante que se hizo de afiliación partidista de emociones y razón en la Universidad de Emory, y usaron resonancias magnéticas. Esto ocurrió en el 2004, cuando se enfrentaba John Kerry con George Bush, y los demócratas le presentaron a demócratas partidistas y a republicanos partidistas unas imágenes en donde, como en un video, mientras tenían la resonancia, estaban colocados a estos escáneres, y mientras estaba el escáner funcionando, les mostraban una imagen de eh, de su, de su jefe político, con quien eran, con quienes vibraban, con su sintonía, ¿sí? Y lo mostraban diciendo algo, luego lo mostraban planteando totalmente lo opuesto, ¿sí? Luego presentaban al opositor político de cada persona, y también igual, diciendo, teniendo una posición y luego teniendo la opuesta totalmente. Lo que mostraron en las pruebas puso de manifiesto que las partes más activas del cerebro, mientras se intentaba justificar al político preferido con las buenas emociones, se intentaba hacer eso, había unas emociones que corrían rápido con respecto a lo que era negativo, ¿sí? Que era una cuestión que pasaba en el cerebro, ¿sí? Y no lograban captar, apenas lo miraban, lo que era completamente opuesto a sus cercanos, al político de sus afectos, mientras podían mirar con todo el detalle al opositor. Esto ha llamado mucho la atención, ¿sí? En ese sentido de cómo desde el cerebro es como cuando, bueno, voy a hacer un comentario aparentemente tonto, pero es como cuando a un padre o a un hermano le dicen que el hermanito está haciendo algo malo, y bueno, lo va a justificar o lo va a ver como menos complejo, menos grave que si lo hace alguien que no les gusta, ¿sí? O no tiene nada que ver con ello. Igual pasa con la afiliación política, con las simpatías y las antipatías. Es un poco, aquí tenemos un neurocientífico. Yo no voy a hacer comentarios sobre los neurólogos en política, prometo no hacerlo. Ya. Pero digamos, siento que son muy valiosos en lo que están haciendo, y en política de pronto ahí casualmente pasa que con todo y el conocimiento pueden tener una serie de inconvenientes en el manejo. Aquí quería señalar esto. Aquí está Facundo Manes, que ahora es diputado en Argentina y tiene todo el deseo de ser presidente argentino. Y ha hecho una campaña que partió de su trabajo justamente sobre el cerebro y la política, que están completamente ligados. Entonces él lo señala, o sea, la política está asociada con todo lo que tiene que ver con la sociedad, por supuesto, y
estos temas, la identificación, el diálogo, la capacidad de ponernos de acuerdo, la capacidad de avanzar juntos, es un tema clave de la neurociencia. Es un tema que en este momento es muy importante. Otro descubrimiento, disculpen, sobre las ideologías. Hay muchos libros nuevos y hay mucha investigación. En este momento quiero hacer un par sobre eso porque uno de los choques grandes es considerar que esto es determinista. Evidentemente, esto no es un trabajo de ciencia terminado, ¿sí? Todo esto está en verificación, todo esto está en nuevas investigaciones sobre estos mismos temas. ¿En qué sentido? Hay mucho debate, especialmente en este punto que voy a tocar, sobre el tema. Hay varios investigadores que están considerando y están encontrando que hay una diferencia en neurotransmisores y hay unas diferencias importantes, no solamente desde las creencias como pensábamos nosotros sobre los rasgos psicológicos, fisiológicos y genéticos, ¿sí? Sino que es un proceso biológico que también se incluye para tener mayor cercanía con tener una ideología de derecha o de izquierda, ¿sí? Esto, pues evidentemente en nuestro mundo polarizado es también poner casi una bomba y unas discusiones que no terminan. Sin embargo, sí se han encontrado elementos importantes que están sobre la mesa. Y yo lo que me he preguntado es lo siguiente: las discusiones que se están dando sobre estos profesionales, yo estoy siguiéndolos por efectos de la investigación y por el deseo de ahondar en estos temas. Y la mayoría de los investigadores que no solamente tienen libros, están constantemente sacando investigaciones, ensayos sobre neuropolítica, pero lo particular es que los que están trabajando en neuropolítica no están trabajando en neuropolítica como un caso aislado. La mayoría están trabajando sobre el Alzheimer, sobre los amiloides, o sea, están haciendo unos trabajos de neurología y de ciencia avanzada buscando resolver enfermedades, y al tiempo están trabajando, perdón, estoy un poquito malita de la garganta, pero espero que no nos afecte mucho. Entonces, y al tiempo están trabajando en estos temas, ¿sí? Entonces esto hace que su labor sea muy particular. Miren este tema, por ejemplo, Jonathan Haidt es un psicólogo político, pero se ha adentrado de la mano de varios neurocientíficos en este tema. Y miren el tema que pone: en 13.000 australianos, es una investigación grande, los genes diferían entre liberales y conservadores, relacionados con los neurotransmisores, en particular del glucamato y la serotonina, involucrados en la respuesta del cerebro a la amenaza, al miedo. Esto es bien importante porque lo que tiene que ver con el miedo, con los datos de estabilidad, la importancia de la estabilidad y el orden para unos, la libertad para otros, la empatía para otros, van a jugar en este campo, ¿sí? Sin tomar todavía partido de si esta es una teoría totalmente exacta como la que son investigaciones que nos van a ir mostrando. De pronto en este momento ninguno tenga una posición radical, pero hay personas, por ejemplo, Rose McDermott está haciendo unos trabajos importantísimos sobre el tema, y a mí me parece que hay que hacer seguimiento a lo que está pasando, ¿sí? Porque esto va a ser definitivo en el futuro, ¿sí? Y es posible que haya un momento en que no ocurran estas encarnizadas batallas, cuando de pronto se encuentre que hay elementos que determinan unas posiciones u otras, ¿sí? Podría ocurrir
esto no lo voy a afirmar ni nada, sino que podría ocurrir. Es una hipótesis más que esto termine siendo un debate al estilo de que puede ser un tipo de orientación, como la orientación sexual, como lo que se ha descubierto en los últimos tiempos en esos temas. De todas maneras es bien importante y además el uso, ya vamos a ver, de las palabras para capturar un grupo de población, para asustar a unos, para generar rabia en otros, está teniendo, eso sí, resultados concretos en muchas elecciones. Eso sí es un dato que podemos ver muchas veces. Como le decía, para la ciencia política, estos descubrimientos y estos avances así, en donde ha sido una ciencia que ha dado pasos y pasos y pasos en un proceso gradual, donde la solidez, la filosofía política, la psicología política, y ha avanzado también, como vamos a ver, la cultura política en gran medida. Estos temas están todavía en la puerta de entrada de la ciencia política como tal, ¿sí? De hecho, en este tema no se puede tener propiamente, o sea, se cuenta con tutores de tesis amplios que colaboran, pero digamos, expertos con los que podamos contar en estos temas son pocos, ¿ya? Que realmente vengan de la ciencia política. El campo está en preparación, el campo está en avances, pero todavía no llega a lograr que se les abra la puerta y que se cree un diálogo más fluido y que se puedan ya hacer investigaciones conjuntas más poderosas. En ese sentido, me parece interesante los aportes de los filósofos. Por ejemplo, el filósofo que estoy señalando aquí, John Searle, ha relacionado los problemas filosóficos con una serie de atributos del cerebro humano. Muchos de estos atributos que él señala, como dice el neurólogo Alberto Villarejo, uno de los investigadores, como les decía, tanto del Alzheimer como del tema de neuropolítica, están encontrando que comparten, ¿sí? Que se comparte conciencia, intencionalidad, lenguaje, raciocinio, libre albedrío y cooperación social. Entonces, estamos encontrando que esto es como una apertura que apenas estamos en las puertas, y ya, si apenas estamos en las puertas de estos temas y ya están produciendo tantos efectos en el desarrollo, imagínense más adelante. Una de las preocupaciones mayores, como les decía, es la reducción de la neuropolítica a tomar datos específicos de algunos libros sobre el cerebro político que escribió Drew Westen y otros de estos libros, que no son muchos, digamos que no podríamos decir que tenemos 100 libros sobre neuropolítica en este momento, así por poner una cifra. Entonces, no estamos logrando un mayor entendimiento del cerebro, estamos avanzando apenas, y ya los expertos en neuromarketing, que así se han denominado y se venden como unos gurús, ya vamos a ver, se convierten no en neuromarketing solamente para las empresas, sino en un trabajo de neuromarketing electoral. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice esta neuróloga. Entender mejor el cerebro no quiere decir manipular. Y pensaría yo que en la medida en que los neurocientíficos no logren sentarse a dialogar, porque pienso que ellos están más abiertos al diálogo que los politólogos, si no se logra ponerse a hablar y a encontrar esos caminos conjuntos, va a haber cada vez más manipulación que comprensión y aporte en los espacios más positivos. Aquí están varios de los gurús de neuromarketing, están en Facebook, y tenemos a Jürgen Klarik, que aparece en todos lados, dictando cursos, participando,
casi que muchas campañas electorales al interior tienen un gurú que no es visible, pero que está comandando muchas veces todos los ataques y lo que llamamos nosotros las bodegas en ese sentido. Un poco para acompañar el tema, estamos en el tema de sistema de creencias y marcos mentales, que también hace parte de este proceso. Estos temas vienen de más atrás. Digamos que se estudiaron en los años 70, dentro de 70, 80, 90, cada vez han avanzado más, como nombrabas, apreciado José Luis, como señalaba George Lakoff, es uno de los grandes expertos en el tema, pero digamos, de atrás venían aún mal mirados, porque muchos los han mirado mal, y a mí me parece que el desarrollo también de las tecnologías que hicieron en los años 70 con casi ninguna experiencia, sino como con construcción de los modelos terapéuticos, porque ellos partieron de allí, de todas maneras, atacados el trabajo que hicieron los expertos de neurolingüística fueron bastante positivos. Ahora, digamos que los neurocientíficos no les van a dar ese crédito jamás, no va a pasar. Sin embargo, el estudio de los grandes terapeutas del mundo, de Erickson, de Virginia Satir y otros tantos como modelos, y el entendimiento de las estructuras mentales fue muy importante. Hay un principio que aporta la neurolingüística que se llama el mapa no es el territorio, que quiere decir que cada uno de nosotros tenemos un mapa y que ninguno en el fondo vemos el territorio que es, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con todos los marcos que se estructuran y que se integran entre pensamiento, palabra y visión del mundo. Y es eso lo que ahora, aquí las palabras como se van poniendo de moda, lo que oímos todo el tiempo de las narrativas, de la creación de las narrativas, y en esas narrativas obviamente nos pueden contar todas las conspiraciones, las narrativas que han soportado las conspiraciones de los antivacunas, por ejemplo, que han sido un impacto importante en el proceso de pandemia, como también en las campañas políticas, y cómo se construyen metáforas para defender, para proteger o para atacar a otros, ¿sí? Nosotros hemos vivido varios marcos mentales. A mí me parece que, aunque no me voy a detener en ello, a mí me parece que los marcos mentales que ha aceptado Colombia a lo largo de toda la época de la guerra no han sido nada positivos, en el sentido de que nunca los rebatieron, ¿sí? Que aceptamos así, tanto aceptamos que era la pesca milagrosa, por decir algo, como hemos aceptado un falso positivo, como hemos aceptado tantas de todas las corrientes. O sea, el no realmente llegar al fondo de lo que significa cada tema, el no tener el significado cierto de lo que ocurre, hace que no podamos pedirle a la gente luego que tome una posición X o Y, que sea más empática o que sea más de choque, porque realmente si nosotros tomamos la prensa, por ejemplo, que en algún momento lo he hecho, la prensa cuando se estaba discutiendo el tema en la JEP de los falsos positivos, por ejemplo, la prensa internacional hablaba con unas palabras, Colombia hablaba con otras, ¿sí? Estaban hablando de lo mismo y era mucho más limpio el discurso internacional fuera de la línea que fuera que el que teníamos dentro de Colombia, por ejemplo. Ese tipo de cosas hacen que nos definen nuestro comportamiento político y social. Nos han definido nuestra cultura política y nuestra acción frente a las circunstancias que vivimos. Aquí están los dos enfrentados en marcos mentales en Estados Unidos. Frank Luntz, el gran estratega del lenguaje y de la política republicana, y George Lakoff.
el que representa a los demócratas, y ha establecido, y ha aclarado, y ha desbaratado a su manera toda la parte de los modelos mentales desde los demócratas. En el lado Lons también lo ha explicado como más libremente, ¿sí? De cómo se utilizan las palabras y cómo se ha investigado más. Es muy posible que los republicanos hayan hecho un estudio más claro. Desde siempre han tenido, digamos, han dado más en los centros de pensamiento para entender mejor con qué palabras y qué expresiones, cuáles son las narrativas a la que le llegan al cerebro de los republicanos. El trabajo de los demócratas ha sido más lento, y eso se ha visto en los resultados electorales. Sin embargo, esta frase de Lakoff me parece muy valiosa. Dice: una vez que se acepta el marco, se acepta el discurso. Eso es parte de nuestra problemática. Cuando aceptamos el marco que cada marco que nos han puesto, estamos aceptando el discurso. Nuestro último marco ha sido el plan Pistola, por ejemplo. Por lo cual requerimos redefinir el marco del opositor con respeto y precisando nuestros valores. Entonces nosotros necesitamos construir marcos mentales más limpios, más cercanos a nuestros valores, que también que muestren y que vean la realidad desde esos marcos mentales más limpios, más ciertos, ¿sí? Y que más vayan alineados con nuestros valores, ¿sí? Que se salgan de los marcos mentales de la guerra y de las posiciones de defensa o de oposición frente a la guerra, ¿sí? Eso nos ha hecho mucho daño. Es un trabajo por hacer, es un trabajo por hacer, es un trabajo que demanda una participación de actores de todas las corrientes y de diferentes sectores. Creo que en este papel es muy importante no solamente la parte política, sino la parte periodística. Es clave que el periodismo comience a generar nuevos marcos mentales para trabajar, y nuevas narrativas más limpias, más directas, que nos permitan comprender mejor la realidad y asumirla a los colombianos, por ejemplo, en el caso nuestro. Entonces, como les decía, donde hay un marco, donde hay una historia, habrá un marco, ¿sí? Y los marcos presentan diferencias, ¿sí? Hay marcos que incitan al miedo, y cada uno en una posición. Uno de los modelos para revisar estos marcos más interesantes ha sido el modelo Disney. Todos los cambios que ha hecho Disney a lo largo de los últimos tiempos, y cómo funcionaron sus marcos mentales dentro de una lógica y de una época, de una manera inmediata, y cómo se ha tenido que ir desplazando a partir de los cambios que han pasado en las últimas décadas. Y eso no significa que esté diciendo que todos sean positivos ni nada, sino que me parece muy interesante ese análisis. Pues como le decía, la neuropolítica utilizada para generar miedo y odio es lo peor que nos puede pasar, y nos ha pasado muchas veces, ¿sí? Eso diluye la voluntad del elector y la voz propia de los ciudadanos, y hace un enorme daño a las democracias. Lo está pasando no solamente aquí, en muchas otras partes. Ahora bien, esta desinformación, si no hacemos nada, nosotros tenemos unas características que nos pone en mayor vulnerabilidad frente a este impacto de los elementos de neuropolítica en las infotecnologías masivas. Y antes de tocar ese tema, que me parece trascendental, y lo que, por ejemplo, el trabajo que está haciendo la Fundación Gabo sobre la desinformación es importantísimo. Están trabajando fuertemente sobre ello. Han encontrado que además ya no es solamente atacarlo, sino que hay otra serie de elementos que también son de oportunidades para construir otro tipo de instancias en donde se pueda, digamos, destruir un poco la desinformación y generar otras oportunidades para el periodismo,
Eso me parece importante, que no solamente sea un proceso de ataque. Bueno, con respecto al sándwich de la verdad, es el nombre que le llama George Lakoff. Él le ha planteado, esta es la estrategia, que es la única estrategia que he visto como clara. No sé qué tanto pueda funcionar, no está muy siendo utilizada alrededor nuestro, pero él dice que hay que utilizar 3 capas del sándwich para rebatir y que sea el sándwich de la verdad. Entonces, dice que siempre hay que comenzar, cuando se va a rebatir una mentira, hay que comenzar contando la verdad. Muchas veces nosotros comenzamos totalmente en lo opuesto, que siempre hay que comenzar por la verdad, que es el punto de inicio. Y después incluir la falsedad, ¿sí? Como si fuera la carne más delgada del sándwich. Y por último, volver a reiterar la verdad y explicar cuáles las razones que hacen más daño de aquella falsedad. Es una forma de que la mentira quede, digamos, presionada de lado y lado por la verdad. Esto también es muy importante porque muchas veces cuando se rebate algo, pues estamos también haciéndole publicidad gratis. Ese es parte también del problema, que también podemos estar sin querer queriendo cambiar la mentira, pero estamos también movilizándola, ¿sí? Que también es otro daño. Este mapa es del orden de la desinformación mundial. Ahí pueden ver que Colombia está entre los países que está haciendo un trabajo muy fuerte por estar también desinformando. Este es un trabajo que está haciendo el proyecto de propaganda computacional en Oxford. Es clave poderlo mirar. En pocas palabras dice que el proceso no es permanente, que para Colombia tenemos bots, tenemos hackers, tenemos trolls, y que todos estos elementos que tenemos surgen para las elecciones y surgen más todavía falta la próxima, en el 2020, el inventario dice que surgen más de los gobiernos que de los grupos opositores. Estamos vamos a ver qué va a pasar ahora en el próximo inventario global. Este es parte del problema más serio nuestro. Miren estos detalles. Este es el último informe, ¿sí?, de uso de Internet en el mundo. Como veremos, en tiempo diario dedicado a Internet, nosotros somos el 4º país. Tenemos más de 10 horas de uso de Internet en edades creo que son 13 o 16, entre 16 y 64 años. Y acá tienen el uso de redes sociales. Estamos de cuartos, ¿sí? Entonces, esta es la problemática mayor. O sea, si además hay un gran movimiento del uso de la neuropolítica en manos de los expertos, entre comillas, en neuromarketing, y además tenemos tantas horas de nuestra población en las redes y en Internet, pues por supuesto estamos mucho más vulnerables y mucho más permeados a la información que está allí corriendo. El otro problema en donde nos vemos reflejados por todo esto que estoy comentando y que Colombia es uno de los países que ha estado más afectados, probablemente, acorde con el inventario global, estamos en varios puntos atacados, es que esto no va solo, esto impacta en la cultura política. En este análisis, este mapa que ven aquí es el resultado de un trabajo, esta es la última versión de 2020. Este es el mapa de análisis que construyó Ronald Inglehart, que murió el año pasado, afortunadamente, y Wetzel. Ellos construyeron desde 1980
diseñaron de una manera muy detallada una encuesta mundial de valores que van aplicando periódicamente y que permite hacer un análisis de qué tanto estamos avanzando entre valores tradicionales y seculares, entre valores de supervivencia y valores de autoexpresión. La posición de Colombia, que pueden verla allí entre Ecuador, Filipinas, Puerto Rico, Trinidad, Nicaragua, a mí me parece que ha mostrado, había mostrado unos avances que en los últimos años se han debilitado y nos colocan cada vez más entre países intolerantes, profundamente intolerantes, en donde el deseo de la seguridad económica y la seguridad física va acompañado de desconfianza y de intolerancia. De hecho, el comentario popular nuestro de que en quién confía, en mi mamá y en Dios, se hace efectivo en estas encuestas, en esta encuesta mundial de valores. Nuestro trabajo para avanzar como una sociedad que pueda, la innovación implica trabajo en equipo, o sea, mucho el generar productividad, el generar riqueza implica trabajo en equipo, o sea, no es solamente un tema de choque si se tiene más recursos o se tiene menos, o sea, la desigualdad tiene que ver con un proceso de esto también, ¿sí? Entonces, me parece importante que pudiéramos mirar uno de los elementos más claves, los elementos claves de la encuesta mundial de valores que tiene más de 200 preguntas y que después fue copiada por Latinobarómetro, Eurobarómetro en Europa, parte de unas preguntas claves en donde se les pregunta a los ciudadanos qué se le debe enseñar a los niños. Y hay una escala desde obediencia, autonomía, ahorro, seguridad. Y en ese sentido, digamos que Colombia ha disminuido sus elementos. Esto pareciera que estuviera separado, pero no, va unido a todo este proceso de marcos mentales, a este proceso de guerras internas, de miedos, odios y de todo esto. Entonces, esto va creando sesgos, ¿sí? Entonces, las personas, pues les queda más fácil porque las personas nada más van a creer en lo que ya creen para ratificarlo. Entonces, el sesgo de comprobación está a la orden del día en los mensajes hipersegmentados que se envían por internet. Está también el sesgo el efecto marco, en qué marco me estoy moviendo y cuál es el marco en el que yo creo. ¿Sí? El efecto arrastre, o sea, si la mayoría de mis amigos piensan esto, yo también puedo pensar lo mismo. Entonces, digamos, esto es el espacio en el que estamos. Para terminar, quisiera comentarles que la neurología, la neurociencia, se está encontrando con bastantes dificultades para entender, para conocer sobre la conciencia, que es esencial en estos procesos, y es un reto mayor que la neurociencia tiene, y hasta ahora es una limitación que comparte con otras ciencias. Esa es mi conferencia. Quedo a la espera de todas las preguntas. Muchas gracias por todo este tiempo que me han dedicado a este espacio. Muchas gracias. Priscila, no, muchísimas gracias a ti, y creo que hay una serie de elementos bien importantes para tener en cuenta, y yo diría que quedo más asustado de lo que estaba cuando te escucho estos rollos, porque queda uno preocupado con la forma en que puede ser directa o indirectamente manejado y manipulado en procesos electorales. Si algo tan sencillo como ingresar a una página de un periódico, una revista que uno va a leer, y previamente había hecho algún tipo de consulta por Amazon y escogió algo que quiso mirar, y justo a los 10 minutos o a la media hora, cuando entra uno al periódico,
en esas ventanitas que van a aparecer los pop-ups, aparece inmediatamente el producto que uno acababa de ver en Amazon o que había visto en algún almacén. Entonces uno dice, ¿qué está pasando aquí? ¿En qué momento alguien a través de estos algoritmos comenzó ya a darse cuenta de cuáles pueden ser mis gustos y mis intereses? Y sí, como tú mencionas, con estos manejos de algoritmos y demás, comienzan a sumar toda esa información y con unos datos específicos que puedan tener sobre cada persona, ya te van a catalogar, ya saben en qué sector ubicarte, ya saben cómo hacerte llegar una propaganda política específica que en el fondo, si es propaganda política correcta y está de acuerdo con lo que uno piensa, vaya y pase. Es incómodo, pero vaya y pase. Lo grave es cuando llega esa propaganda política a través de estos conceptos de neuropolítica, pero va con elementos de verdades a medias o mentiras con cierto viso de verdad, y ahí es donde la gente termina ya cayendo de forma completa, ¿no? Yo creo que eso genera ese tipo de preocupaciones tan grandes. Entonces, para comenzar, yo quisiera hacerte una pregunta en concreto ya para que aterricemos toda esta teoría excelente que nos acabas de dar. Y, por ejemplo, si pudiéramos tomar uno de estos casos que tú ya has mirado, bien sea la campaña de Trump, bien sea la campaña del Brexit o algún otro de estos aspectos que valga la pena como compartir para que todos los que estamos acá sepamos cómo es que ya en la práctica nos llegan este tipo de elementos. Bueno, es que tienes toda la razón, José Luis. Gracias por las palabras. Lo que tenemos también es el proceso de las bases de datos para que esto funcione. Me decía un experto de una plataforma que con 70 datos ya pueden saber si tú sales con tenis Nike o Adidas a la calle, si tienes un perro grande o chico. O sea, la información que se está dando, esto va acompañada de el nivel de datos que se manejen. Lo que hemos podido mirar es que si una gran cantidad de datos en la campaña de Obama, en la campaña de Trump, esto se multiplicó y fue un proceso que se dio con Facebook, aprovechando un espacio que quedó libre. Yo le preguntaba a Cecilia Khan, una de las autoras que me concedió entrevista para la tesis, una de las autoras del libro Manipulados, que tienen 15 años de investigar a Facebook, ¿qué se esperaba? ¿Cómo se iba a poder estar siquiera una regulación sobre esto? Porque prácticamente no solamente estamos en sus manos, sino que ya ni siquiera es buscar en un dato, sino es que si tú estás hablando y el computador, no sé si les ha pasado, que uno está hablando de que va a comprar algo, en el computador queda y al rato también le sale la información. Ella me decía que este proceso de regulación iba a ser tan lento como el de las tabacaleras en Estados Unidos, ¿sí? Iba a ser un proceso muy complejo porque se ha llegado a unos niveles de poder altísimos. Y lo que viene del metaverso, lo que me cuentan los que han estado ya en eventos del metaverso, puede ser muchísimo más complejo, porque las personas cuando entran en el metaverso es como si se crearan una nueva realidad en donde de pronto se siente mucho mejor que en la realidad que están viviendo, y eso va a traer otra serie de consecuencias también. En ese caso y con lo que tú cuentas, eh, no estás ahorita en el tema que ya hiciste con anterioridad, ahorita estás más en el coaching, pero yo voy donde Priscila Celedón, soy candidato a una alcaldía en Colombia o en Argentina o en Ecuador, y quiero que Priscila me diga, bueno, todo este cuento que me acabas de echar, ¿cómo se aplicaría directamente a mi campaña para la alcaldía? Y con esto tal vez nos vas a ejemplificar a todos los niveles. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo, algo que tú me contaste el otro día, se entra a una de estas bases de datos que están analizando en tiempo real todo lo que está saliendo en redes sociales? Entonces, ¿cuál de los candidatos es el que aparece con mayor frecuencia en las distintas redes o en TikTok, o aparece eso que para los que estamos en una generación que no somos nativos digitales y poco conocemos, pero ya nos hemos venido enterando,
pues realmente suena un poco a ciencia ficción, pero para los jóvenes eso es exactamente el pan de cada día, porque es de lo que se están alimentando permanentemente. Entonces, ¿cómo harías tú en ese caso, por ejemplo, Priscila, para un candidato, poderlo ubicar y decirle más o menos, si volvieras nuevamente a tu actividad directa como estratega, para que pueda enfocar sus baterías en una campaña específica? Ya me ha pasado, pero ya me ha pasado. Yo por eso he tenido dos prioridades. He dejado un poco la consultoría y me he dedicado al análisis político y al entrenamiento político. Entonces yo lo que primero hago, y lo puede contar todos los que han tenido algo, bueno, en el coaching hay mucha confidencialidad y no puedo, y muchos no lo cuentan, pero yo lo que les digo es que lo primero es que ellos se entrenen como atletas de alto rendimiento, ¿sí? Yo creo que nosotros cuando elegimos, estamos eligiendo, yo le digo, elige como se elige un cirujano. Entonces, el cirujano que te va a salvar la vida. Entonces, ¿a qué voy con eso? Yo lo que busco es que las personas se conecten con sus valores primero, ¿sí? O sea, no vamos a evitar que ese sea el entorno, pero yo no puedo colaborar a generar, entre comillas, otro energúmeno que haga lo que le dé la gana en las redes, porque eso es lo que yo creo que no debemos hacer. Entonces, el trabajo es, primero, cuando trabajamos con valores, y lo que yo les puedo asegurar es que cuando se puede llegar a las personas y acompañarlas a que encuentren sus valores de niños y desde ellos se agarren para avanzar, es un proceso duro, duro porque se van a encontrar de todo y se van a sentir a veces vulnerables, pero es más poderoso llegar arriba así. Y cuando se llega arriba así, pues evidentemente no es que no vamos a utilizar las redes, no es que no sea, sino que hay que hacerlo dentro de los parámetros que en donde queremos hacerlo positivamente. O sea, no siempre vamos a ganar, pero que no sea una, pero sí se puede ganar porque es que nosotros tenemos que generar empatías, tenemos que generar solidaridad, o sea, tenemos que partir de valores y promover valores con todas estas herramientas también es positivo, o sea, no siempre las herramientas tienen que ser para algo negativo. Lo que yo estoy criticando profundamente. Primero es la intromisión total en la vida de las personas. Y lo segundo es el que nosotros tengamos que vivir siempre una guerra entre el miedo, el odio, el choque frontal, cuando puede ser el diálogo y puede ser la venta de sueños. Todavía vender sueños para mí es esencial. Los grandes que han llegado, los que han hecho grandes cosas, los que han transformado la humanidad han vendido sueños y los sueños se venden sobre valores. De acuerdo, perfecto, Priscila. Y de nuevo, quienes quieran levantar la mano para hacer pregunta o hacerlo acá, a través del chat sin problema, ya tenemos una pregunta de mi primo Álvaro Ramírez. Cuando hablamos de modelo mental, ¿es igual a hablar de paradigmas o cuál es la diferencia? Los modelos mentales, los marcos mentales están en todas las metáforas, están en todas las narrativas, en donde nos dicen que algo es de determinada forma, ¿sí? Entonces, eso puede llevar en un momento dado, en posiciones y en ciertos temas, puede llevar a paradigmas, puede llevar a personas a que lleguen a límites de paradigmas. Hay personas que no, que simplemente funcionan dentro de ese marco, ¿sí? O sea, en el marco personal, para unos es más importante la familia, para otros es más importante el trabajo, para otros, a unos le dijeron que el que no trabaja, no, nacieron con un marco mental de carencias, por ejemplo, que ha estado ahí y su lenguaje de carencias, y hay otras personas que lo hicieron de otra manera, hay otras personas en donde la disciplina, o sea, si uno va a encontrar los marcos mentales se fortalecen en valores. El problema es que se haga un marco mental como uno de los que señalaba George Lakoff, que se le diga a la gente que un marco mental donde se le dice que va a haber un alivio fiscal, que pasó en Estados Unidos, y no era, el concepto de alivio solamente iba a estar en la cabeza de las personas, pero que no era cierto. Sí.
De acuerdo. Jorge, ¿quiere hacer pregunta? Jorge, por favor. Sí, primero, Priscila, gracias por la presentación, los tópicos que tocaste y comparto perfectamente. Yo te tengo una pregunta que es la siguiente. Cuando un personaje, sea político o no, quiere ser alcalde de su población, pues busca un coach basado en un presupuesto que seguramente para mí eso no va a tener problema, pero segundo también en resultados que ha tenido con asesorías y que hayan quedado alcaldes en otras regiones. La pregunta va a lo siguiente. Tú, y en tu caso, además de llegar a un acuerdo económico con él, ¿qué características buscan esa persona? Por lo siguiente, porque es que tu nombre está de por medio. Y así como puede quedar, puede no quedar y puede hacerte daño. Entonces, ¿qué perfil tú en ese caso buscarías en el personaje para decir, yo lo asesoro? Yo entro de coach y esto. Gracias. Eh, bueno, los sistemas de entrenamiento, aunque nos salimos un poquito del tema, quiero señalar que entrenar a alguien, esto es como un entrenamiento entre filosófico y deportivo, ¿sí? De manera que no es un proceso distante o un proceso como el de la consultoría, que uno establece unas reglas y estas son las reglas y yo le cobro tanto y y esto es lo que yo creo que sí hay que hacer y esto. Esto es un entrenamiento diferente, esto es un entrenamiento a partir de preguntas, a partir de encontrar la persona, llegar a su interior, ¿sí? Eh, eso, en esta época oír eso parece utópico, pero no es cierto. La verdad es que cuando las personas se conectan, ¿sí? Pueden hacerlo muy bien. Yo tengo muchas personas que han ganado premios nacionales e internacionales. Lo que pasa es que lo malo se ve más, es más visible. Pero lo que quiero decirles es que se crea una relación tal que evidentemente si la persona está en otro proceso, lo va a dejar a uno botado. Es normal. Sí, y además no es una contratación no, es un proceso, son procesos. Entonces a mí lo que me parece importante es que nosotros tenemos que volver a formar a nuestra gente, a nuestros líderes, hay que formarlos. O sea, nosotros hemos vivido un nuevo marco mental, y aquí sí quiero hacer esa anotación, en donde se ha vendido la idea que cualquier persona puede ser presidente, que cualquier persona puede ser alcalde, que cualquier persona, ¿sí? Ahora mismo me parece interesante cambios en el Congreso, pero a mí no me parece interesante que pongan que a los 18 años una persona debe ser congresista, por ejemplo. A mí me parece que lo que yo he visto a lo largo del tiempo, y además hay unos temas que son muy importantes, por ejemplo, uno de los grandes problemas con los que se encuentra una persona en un proceso de desarrollo para convertirse en un líder, ¿sí? Es la adicción al poder, o sea, es que se está enfrentando en medio de todas las luces, en medio de todas las famas, en medio de todo esto, es complejo que se pueda tener un trabajo de esto. Por tanto, hay que enseñarle elementos. Sí, esto tiene muchísimas técnicas, esto tiene más de 300 técnicas para enseñarle elementos para también autocontrolarse. Y me ha pasado muchas veces que hay personas que han dejado la política, ¿sí? Se han dedicado a sus profesiones y se han dedicado a otras cosas porque llegaron y se dieron cuenta de que de pronto lo que ellos creían no era y se chocaba con lo que ellos internamente eran y se podía estar dañando a su familia y demás. A mí me interesa la persona. Entonces me interesa que el líder tenga las dos características, tenga valores y tenga un desarrollo en donde pueda ser líder de una comunidad, pero al mismo tiempo tenga una familia sana, por ejemplo. Es un poco, es algo diferente, pero pues es un sistema de entrenamiento que hemos construido con los años y con las experiencias de tantos y tantos, ¿sí? Entonces, yo creo que no se da así, eso nunca pasa porque si hay ese no clic, ¿sí? Se va dando y cada uno toma
su espacio. O sea, eso de pronto es lo bueno de un sistema, ¿sí? Porque va a pasar así. Gracias. Priscila, José Fernando Galvis, desde Atlanta, también quiere hacerte una pregunta. José Fernando, por favor. Muy buenas noches, doctora, y a todos los participantes. Muchas gracias por permitirme estar en estos conversatorios. Mi pregunta es la siguiente, doctora. Esto se podría hablar que es una especie de manipulación del subconsciente y la mente humana con cualquier tipo de fines. Y la segunda parte dentro de la misma pregunta, ¿cuáles serían los alcances legales de estas prácticas? Gracias. Muy buenas preguntas. Sí, evidentemente cuando hay una intencionalidad de despertar emociones negativas para que las personas hagan X o Y cosas, evidentemente hay una manipulación, ¿sí? Los detalles sobre la manipulación el siglo pasado fueron muy estudiados por casos muy grandes en donde todavía no había ni redes ni nada, pero que se entendía hasta dónde se podía llegar, como pasó con la propaganda nazi, por decir algo, y algunos otros sistemas de gobierno. Evidentemente la manipulación no puede ser aceptada, pero está pasando. Ahora, las normativas, eso es lo que estamos hablando, las normativas para el control de todo este proceso tiene que ver también con las normativas del instrumento por donde fluye, o sea, de las infotecnologías masivas. No es solamente porque se puede tener el conocimiento, saber cómo se pueden incitar determinadas emociones, pero si esas infotecnologías masivas no estuvieran diseñadas y permitieran que esto pasara, pues evidentemente no pasaría de forma masiva. Por tanto, sí necesitamos y sí está pasando ya en el mundo, en muchas partes están haciendo regulaciones. Hay un documento muy importante en Francia que el presidente Macron le pidió a un equipo multidisciplinario que estudiara a detalle la problemática de la manipulación política y ellos entregan un informe bastante valioso que lo entregaron hace unos cuantos meses. Es muy importante que podamos comenzar también a hablar de esos temas, o sea, hablar de los temas de cómo podemos regular, cómo podemos bajarle el tono a estas situaciones. Y yo no tengo duda de que aún terminada la campaña, apenas se comience a dar procesos, seguramente va a haber una nueva etapa en donde vamos a vivir unos procesos similares, de pronto de una manera un poco más moderada que la que acabamos de pasar, porque yo creo que todos los que estamos aquí de alguna manera hemos vivido el desgaste enorme de hacer parte de este tipo de guerras, ¿sí? En donde uno prende el celular, uno mira y ya está inmerso en este tipo de cosas. Muchas gracias. Gracias. Un gusto. De acuerdo. Priscila, aterricémoslo sin entrar a tema partidista, porque sé que eso no lo haces tú y no te interesa, pero sí mirando un poco la campaña pasada en Colombia. Hay una persona que logró posicionarse de una forma impresionante a través de las redes sociales, con un hecho muy paradójico. Una persona de edad avanzada, ya llegando a los 80 años, logra posicionarse a través del TikTok y otras redes sociales, sobre todo en la gente joven. Entonces, ¿cómo se explica ese fenómeno? ¿Qué niveles de medición que están haciendo ellos para saber que ese producto que se está vendiendo está llegando y en la forma en que ellos quieren? Bueno, ahí hay una claridad. Yo pienso que uno de los elementos que fue claves en lo que pasó es que precisamente después de semejante confrontación y con esa cantidad de desgaste que había, encontrar mensajes cortos y contundentes que no tuvieran toda esa parafernalia fue muy importante porque de alguna forma era una parte fresca para las personas. O sea,
también cuando llegan estos mensajes que son cortos, frescos, y ya se ha venido de un momento en donde hay demasiada información, demasiada intoxicación de elementos, pues es como si se limpiara un poco el panorama y se hubiera podido dar ese espacio. Ahora, ahí es donde se mueve todo, el raciocinio, la emoción, sí, se mueven las cosas, o sea, también eso puede pasar, también eso en las campañas puede pasar. Es tal la guerra de información de unos con otros que en el espacio donde esté un poco más limpio puede tener una gran acogida. Eso no está por demás. Y además porque pueden ser narrativas muy sencillas que lleguen en un momento en que el desgaste de un lado y de otro sea muy alto. Claro, quería hacerte un comentario. Cuando leí el libro de Delakoff, me llamó muchísimo la atención. Estaba viviendo en Caracas y justo lo que se manejaba en materia de comunicación política por parte del presidente Chávez estaba perfectamente claro y reflejado en el libro. Entonces, ¿qué era lo que tú mencionabas y decía Delakoff? Haga mensajes cortos y efectivos, que para esos marcos mentales se vendían muy bien. Entonces, Chávez, decían también, maneje la información para que los demás, no es que le esté dando una suerte del príncipe de Maquiavelo para decir qué es lo que hay que hacer de forma negativa, sino como lo que él considera que a quienes hacen uso eficiente, no necesariamente de la mejor forma para la sociedad, pero sí lo saben manejar muy bien, de estos elementos de la política y los conceptos de neuropolítica. Entonces, logre posicionar su discurso, que los demás tengan que reaccionar. Entonces, ¿qué decía Chávez? Chávez hablaba el domingo, arrancaba la semana dejando los temas de discurso sobre la mesa. El lunes, todos los noticieros de televisión, radio, los periódicos retomaban lo que había dicho Chávez, la oposición reaccionaba el martes o el miércoles y eso. Es decir, que él llevaba la dinámica del mensaje. Segundo, eran mensajes muy breves. Entonces, lo que significara oposición los bautizó escuálidos. 2 o 3 palabritas con escuálidos y ya con eso acababa la oposición que no sabía cómo manejar las cosas ni las ideas claramente. El lenguaje de la oposición muy bien estructurado y fundamentado desde la lógica de quienes así pensamos, decía es que hay que defender la democracia como el bien mayor y la libertad de información y todo el concepto filosófico. Cuando Chávez salía en televisión y decía en 3 palabras, hay que acabar con los privilegios de la oligarquía en los medios de comunicación. Eso era todo. No explicaba absolutamente nada más y lo dejaba ahí. Y le calaba a la gente de forma inmediata. Mientras que del lado de la oposición salían a explicar durante 1 hora cuál era el tema de los fundamentos filosóficos de la libertad de información y de prensa, cosas que yo comparto porque es lo que uno cree, pero para la mayoría de la gente seguidora lo que querían era mensajes cortos, bien estructurados y con eso ya tenía garantizado el apoyo político. Entonces, de nuevo, y lo que tú mencionabas el otro día, ¿cómo se miden esos elementos ahora cuando entras a algunas de estas plataformas, que me imagino quienes tienen acceso son realmente las grandes empresas que están metidas en este cuento? ¿Cómo hace uno para hacer esas mediciones en el día a día y poder decirle al candidato, va bien por acá, no se meta tanto por ese lado, hágale más énfasis a este otro tema? Bueno, las plataformas están haciendo trabajos insólitos, o sea, yo he estado muy atenta al tema. Inicialmente me metí como observadora para la tesis, pero me ha parecido supremamente valioso el trabajo porque primero manejan varios modelos psicológicos, o sea, los algoritmos no son una cuestión suelta ni puramente tecnológica. Están montados sobre modelos. Hay modelos matemáticos y hay modelos psicológicos y hay modelos psicosociales. Entonces,
lo que sí permite tener acceso a una plataforma, por ejemplo, yo pude, no digo jugar, pero sí aprender cómo se manejaban, y entonces he podido tener unas destrezas para mirar algunos temas. Por ejemplo, eh, es posible saber con qué valores rebatir ese tipo de cosas, ¿sí? Ya no con el mensaje súper elaborado, ¿sí? Sino con qué símbolos y con qué comunicación precisa y valores hay que rebatir X o Y temas, por ejemplo. Las plataformas permiten mirar, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, es eh, por qué algunos medios, que puede pasar de todo, siguen en la mente de los ciudadanos como oficialistas, como que esta es la información oficial, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, eso es para hacer estudios, para mirar realmente cómo se maneja cada tema. O sea, cada tema sí permiten las plataformas una información que supera la que se puede hacer a nivel de un equipo, por ejemplo, un equipo de comunicaciones de gobierno. Amanece el día y todos tienen una función de leer, de mirar, de qué se está hablando en las redes, y sí, pero no tienen esa precisión de que tenga a primera hora un informe diario donde le diga lo que se ha puesto es esto, está comenzando una campaña de publicidad negra con estas características, alerta con estos temas, deben responder en este sentido y en este otro. O sea, es poderoso, o sea, es poderoso tanto para lo negativo como para también responder a a versiones de todas las opciones que vemos y de todos los personajes que pueden ocurrir, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Priscila. Bueno, seguimos aquí otras dos preguntas y para que puedas descansar un poco tu garganta después de esta amigdalitis fuerte que te dio. Nuevamente, mi primo Álvaro Ramírez, ¿qué tan importante es la variable tiempo, momento o los marcos son atemporales? Los marcos pueden basarse pueden tener elementos atemporales, ¿sí? Que son esos de los que hablamos, de valores, de cosas que nos mueven desde niños, ¿sí? Que están muy en el sistema de creencias muy profundo nuestro, pero realmente son oportunos para cada momento cuando son creados para manipularnos o para hacer algo con nosotros, o también para estimular un proceso positivo, también podría pasar. Lo que pasa es que es más visible y es más dado en los procesos negativos. Ahora, estos marcos tienen ciertos elementos y sí nos recuerdan algo que ya tenemos, ¿sí? Algo que ya tenemos en la mente. No es una cuestión suelta, pero sí están diseñados para momentos. Ahora, los marcos mentales están en todo, o sea, los grandes libros religiosos están llenos de metáforas. ¿Por qué? Porque las metáforas es lo más rápido que llega al cerebro. Eso es de los estudios de neurociencia iniciales, ¿sí? Es que sabemos que el cerebro es social y trabaja en red, y que las metáforas es la forma más rápida de llegar al cerebro. Por tanto, los grandes discursos que han cambiado la humanidad y que han montado sueños están basados en narrativas y en marcos mentales claros, ¿sí? Que puede la persona hasta irse viendo qué va pasando, o sea, se puede meter en la historia, como cuando nos metíamos en los libros infantiles, ¿sí? De los grandes eh, expertos en cuentos, ¿sí? Y las parábolas, todo eso es definitivo en el cerebro. Gracias, Priscila. Tenemos otra pregunta en el chat y luego hay también alguien que quiere hacer ya pregunta directamente. La pregunta del chat es de Marco Tulio Rodríguez. Aparentemente la decisión de votar por un candidato es más emocional que racional, de manera que esto justificaría el hecho de centrar las campañas en los aspectos negativos de los adversarios, pues parece que tienen mayor impacto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Evidentemente nuestras decisiones, yo sí creo profundamente que nuestras decisiones todas son emocionales. Eso es o sea, estoy de acuerdo totalmente a nivel de neuropolítica con eso.
Ahora bien, no necesariamente atacar a los adversarios es la única opción, que es la que nos han querido vender a nosotros para sacar una campaña, ¿sí? Nosotros también podemos tener los grandes sueños que contó Martin Luther King, que Churchill en su gran discurso de tiempo atrás, en la guerra, el discurso de Mandela, o sea, los grandes discursos, el discurso de Kennedy sobre los avances han sido claves, o sea, pueden ser positivos, no necesariamente. Yo sigo creyendo y voy a creer toda la vida en que hay que hacer ese tipo de trabajos con soñar y ponernos, los sueños nos llevan a la posibilidad de que demos unos pasos y transformemos, ¿sí? Entonces es esencial para la vida humana el desarrollo. Gracias, Priscila. Había pedido la palabra Jorge Luna desde Bucaramanga. Jorge, ¿sí quieres hacer pregunta? ¿Algo pasó? Se está conectando con el audio, Jorge. Debe ser que salió y volvió a ingresar. Ya, aquí está. Jorge, creo que querías hacer preguntas de Bucaramanga. Jorge Luna, por favor. José Luis, buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Pues más que una pregunta, no sé, es como una reflexión, ¿no? Tú comentabas cómo cuando buscamos en Internet algún producto, terminamos después, cuando consumimos algún medio de comunicación, el que fuera, nos están mostrando el producto que nosotros estábamos buscando. Y lo mismo está ocurriendo con las noticias y con las opiniones políticas a las cuales nos inclinamos de alguna manera. Terminamos consumiendo solamente lo que está de acuerdo con nuestro pensamiento. No consumimos cualquier otra noticia u opinión que vaya en contra de lo que nosotros consumimos. Terminamos desechándola, o nosotros mismos, o esa inteligencia artificial que de alguna manera, como estamos viendo hoy, nos manipula. Es como más miedo, ¿no? El que tú estabas diciendo ahora que tenías, es lo que yo siento que está pasando. No sé qué opinión tiene Priscila de este tema. Sí, estamos bajo control. Darnos cuenta es complejo y nos sorprende, pero está ahí, está ocurriendo. Y digamos que el otro día un experto en TICs, yo iba a hablar con él de algo normal de la familia y me pidió el celular de una persona cercana y me dijo, déjame probar con este numeral tal para saber si nos están escuchando. Entonces, yo no íbamos a hablar ninguna cosa secreta, pero me di cuenta de que ellos que están desarrollando procesos, que están en Estados Unidos haciendo desarrollos, están pendientes de que los están escuchando, ¿sí? Entonces, ya hay alguna serie de elementos que nos dicen que tenemos que hacer con los celulares y demás para que por lo menos bajar ese impacto un poco. También es que entramos a todo y a todos nos piden que aprobemos las cookies y las aprobamos. Entonces, digamos, porque preferimos el acto del el deseo inmediato, ¿no? De la compensación inmediata, en automático. Yo quiero leer esto, entonces yo doy que sí. Y entonces no hay tiempo, o sea, están diseñados para que no tengamos tiempo de reflexionar de que no, yo puedo mirar si voy a decirle que sí o si esto es tan importante de hacerlo que estar entregando mi información en cada uno que me va pidiendo aprobación de cookies, ¿sí? Te voy a contar una historia, y para todas las personas que nos acompañan, que puede sonar a algo de esos mundos distópicos que nos han presentado en ciertas novelas. Pablo, mi hijo, tiene una imaginación muy activa. Hace unos 3 o 4 años, 3 años tal vez, me dijo que quería escribir algo, una novela. Se iba a desarrollar en el año 2048
y estaba basada en los elementos de cómo va a evolucionar el tema de desarrollo de todos estos elementos de las redes, de la forma de penetración en la gente y demás, que para ese momento iba a haber un chip que te podrían implantar en el cerebro y ese chip permitiría, en aras de mantener las buenas costumbres de una sociedad, que había que inculcarle a cada persona al momento de nacer unos valores específicos. Y con eso garantizabas que la sociedad como tal iba a obrar sobre esa base de esos valores, lo cual en principio parece maravilloso. La pregunta es quién define cuáles son los valores y esos son los que te van a inculcar. Me acuerdo que le dije que me había dañado el día porque me había puesto a pensar todo lo que eso significaba, la gravedad, el que quisiera manipular, para ponerlo en términos exactos, lo que no lograron Stalin ni Hitler de poder tener unas sociedades completamente alienadas, a pesar de que trataron de hacerlo. En Cuba crear el hombre nuevo, Hitler crear la raza aria, Stalin también con sus conceptos, sí se iba a poder lograr acá. Le dije, bueno, pero afortunadamente esto es ciencia ficción y distopia. Me dijo, para nada. En este momento, las grandes empresas, todas las multinacionales y el señor Elon y todos estos, están dedicados precisamente a invertir cantidades de dinero impresionante para desarrollar estos elementos. De hecho, ya he visto en algunas noticias cómo se pueden implantar algunos chips que permiten desde el punto de vista neurológico que personas puedan asimilar y puedan recuperar alguna información en el cerebro. Entonces, solo para dar esa idea, ¿qué tan viable o qué tan cierto o qué tan posible crees tú que esta distopia pueda ser una realidad no tan lejanamente y que sí es parte de lo que se puede estar trabajando en este momento, o es simplemente algo de ciencia ficción? Parece que hay muchos elementos que se están trabajando en este momento. Eh, Me llamó mucho la atención un amigo que fue al último evento de tecnología sobre el metaverso y se compró las gafas y todo. Y me decía que él estaba muy feliz haciendo las pruebas y que él ya, o sea, que eso era crear una nueva realidad y hay mucha gente que no quiere la realidad en que está y que le va a parecer maravilloso vivir esa otra realidad y se va a quedar de pronto mucho más tiempo allá que acá. Yo no creo que estemos tan lejos, no lo creo. Bueno, yo creo que, ahora si le parece, ya dejemos descansar a la pobre Priscila porque la garganta le va a tocar salir mañana a cita médica para que le atiendan la amigdalitis que medio se estaba curando y ya queda complejo. Priscila, de verdad que muchísimas gracias. Ahí dejas unos temas de reflexión más que interesantes que creo que nos ayudan a entender la realidad, pero más allá de la realidad política, que es mucha y significativa, sobre todo es la realidad de cada uno de nosotros frente al manejo de la política, o más bien a cómo nos manejan para la política. Entonces, yo quería dejar ahí y, bueno, ya darle la palabra de nuevo a Jorge y muchas gracias, Priscila. Gracias, José Luis. Ya un minutico, te robo un minutico, Priscila, porque antes de cerrar, me gusta promocionar y publicitar la reunión número 126, que es el día 16 de agosto a las 6 de la tarde. Es un tema muy, muy interesante y las dos personas que van a estar ahí. Es un tema médico, vitamina D, ¿qué tan importante es? Y el conferencista es para mí una de las personas que más sabe de esto, no solo en Colombia, sino en el continente, por la cantidad de libros, artículos escritos, congresos que lo invitan, y es el doctor David Vázquez Aguad. Y el comentario y el moderador va a ser nada menos que el doctor Germán Gamarra Hernández, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Entonces, desde ya los invito a todos para dentro de 8 días a las 6 de la tarde. Y Priscila, muchas gracias
por este conversatorio. Déjamelo que todos los asistentes aprendimos mucho de este tema, así muchos seamos médicos. Y bueno, después la invito a otra para que nos hable de un tema que le va a dar risa, es por qué los neurólogos y neurocirujanos de este país, de los cuales usted ha asesorado a muchos, la gran mayoría han fracasado durante sus periodos de alcalde o gobernadores. Solamente le dejo ese tema Muchas macro. gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la paciencia, por el tiempo y que han seguido conectados, muy amables, de verdad. Gracias a todos los asistentes y los espero de hoy en 8 días para el tema de la vitamina D. Gracias, Priscila, Gracias. José Luis.